Muy buenos días, niños y niñas del grado quinto. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mis niños, en el día de hoy seguiremos con la clase de matemáticas, ¿cierto? La clase pasada vimos representación y determinación de conjuntos, ¿cierto? Les decía que para representar un conjunto debemos representarlo o se puede representar entre llaves y diagramas de Venn, ¿cierto? También les hablaba de cómo determinar un conjunto, ¿cierto? Les decía que un conjunto se determina por comprensión y por extensión. Un conjunto se determina por comprensión cuando nosotros nombramos la característica de dicho conjunto, mientras que por extensión se determina cuando nosotros nombramos uno a uno los elementos del conjunto. ¿Bien? Mis niños, en el día de hoy vamos a ver las operaciones entre conjuntos. Bien, aquí les voy a compartir unas diapositivas para ir explicándole las operaciones entre conjuntos. ¿Bien? Listo. Entonces, mis niños, las operaciones entre conjuntos nos permiten a nosotros combinar dos o más conjuntos para obtener otros. ¿Bien? Las operaciones entre conjuntos nos permiten combinar dos o más para obtener otros conjuntos. ¿Bien? Entre las operaciones de los conjuntos está la unión de conjunto, la intersección de conjunto y la diferencia de conjunto. ¿Listo? En el día de hoy les explicaré la intersección y la unión. ¿Listo? Empezaremos con la intersección. Listo. La intersección de dos o más conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, es decir, los elementos comunes que hay en los dos conjuntos. ¿Bien? El símbolo de la intersección es este que ustedes observan aquí, es como una U al revés. Bien. El símbolo de la intersección es como una U al revés. Bien, o puede ser también un puntico. Bien, aquí vamos a ver unos ejemplos. Observemos el conjunto P y el conjunto Q. En el conjunto P los elementos que están es 1, 2, 3, 4 y 5. En el conjunto Q está el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Como ya yo sé que la intersección entre dos conjuntos son los elementos comunes o los elementos que se repiten o que están en ambos conjuntos, entonces yo empiezo a hallar la intersección. P intersección Q, observo los conjuntos P y Q. ¿Qué elementos se repiten? El 1 no se repite, el 2 tampoco, el 3 tampoco, el 4, miren, observen, está en los dos, está en P y está en Q, y el 5 también está en P y está en Q. Entonces, P intersección Q es igual 4,5, que son los elementos que se repiten. Bien, vamos al segundo ejemplo. Conjunto R y conjunto S. Tenemos el conjunto R, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y tenemos el conjunto S, 6 y 7. Bien, vamos a hallar la intersección. Observemos cuáles son los elementos que se repiten aquí en estos dos conjuntos. Bien, ya sabemos, los dos elementos son el 6 y el 7. Entonces la intersección R intersección S es igual 6,7, que son los elementos que se repiten. Bien, seguimos. Vamos con otro ejemplo. Observemos el conjunto A y B.
Los elementos que pertenecen al conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? En el conjunto B está el 2, 4, 6, 8 y 10. La intersección la vamos a representar mediante el diagrama de Venn. ¿Listo? Aquí observemos conjunto A y conjunto B. Esta que ustedes observan aquí, que es rosadita, esa es la intersección de A intersección B. Son los elementos que se repiten. Aquí es donde vamos a colocar los elementos que se repiten al representar la intersección en diagramas. Bien. Aquí ya sabemos entonces que los elementos que se repiten son el 2, el 4 y el 6. 2, 4 y 6. Aquí veamos A intersección B es igual a 2, 4, 6. Bien, entonces mis niños ya sabemos que la intersección son los elementos que se repiten, que están en ambos conjuntos o son los elementos comunes. Bien, ahora vamos a ver la unión de conjuntos. Unión entre conjuntos. La unión de conjunto es el conjunto formado por todos los elementos de dichos conjuntos. Es el conjunto formado por todos los elementos de dichos conjuntos. Bien, el símbolo de la unión entre conjuntos es la U. Bien, entonces aquí vemos unos ejemplos. Vemos el conjunto A y el conjunto B. Tenemos el conjunto A, los elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12. En el conjunto B tenemos 10, 12, 14 y 16. Vamos a unir estos dos conjuntos. Listo. Debemos colocar A unión B es igual, abro llaves. Voy a escribir primero los elementos del conjunto A. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora voy y escribo los del B. Los del B, pero, a ver, los elementos que están repetidos aquí en la unión, no debemos colocarlos dos veces, solamente una vez. Entonces, ya coloqué los del conjunto A, ahora voy a colocar los del conjunto B. Ya el 10 no lo puedo colocar porque ya está. El 12 tampoco lo puedo colocar porque ya está. Entonces, vamos a colocar el 14 y luego el 16. ¿Bien? Entonces, así hallamos la unión entre conjuntos. Veamos el siguiente. C, conjunto C y conjunto D. Tenemos A en el conjunto C y la vocal E. Tenemos en el D I, O, U. Bien, vamos a hacer la unión. C unión D. Vamos a escribir primero los elementos de C. A y E. Listo. Luego escribimos los de D, I, O, U. Listo. Entonces, así hallamos la unión entre conjuntos. Ya sabemos que los elementos que están repetidos en ambos conjuntos, aquí en la unión entre conjuntos, debemos escribirlo una sola vez. Bien, seguimos. Vamos a seguir. Observemos el ejemplo. Tenemos conjunto A y tenemos conjunto B. Vamos a unirlo. En la unión, en el conjunto A, perdón, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el conjunto B tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a hallar la unión. Si hallamos la unión de estos dos conjuntos, sabemos que el 2, el 4 y el 6 se repiten, ¿cierto? Entonces vamos a escribir, lo vamos a escribir dentro, aquí, que son los elementos repetidos. Bien, unimos
1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, que son los elementos que pertenecen a A, y 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, que son los elementos que pertenecen al conjunto B. ¿Listo? Aquí al unirlos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Observen que no aquí, al representarlos entre llaves, perdón, no escribimos dos veces los mismos números. ¿Bien? Bueno, mis niños, entonces, la próxima clase vemos diferencia de conjunto. Bueno, mis niños, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Ya saben que estas actividades o estos temas deben ir plasmados en el cuaderno. ¿Bien? Entonces, mis niños, que pasen un feliz día. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones.